Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este nuestro tiempo muy especial con Dios. Y por supuesto es muy especial porque la presencia de Dios siempre es muy especial y debemos nosotros de considerarla de esa manera, honrarlo, exaltarlo, agradecerle por cada una de las bendiciones y favores que extiende sobre nuestra vida. Entonces, pues sean todos, sean todas bienvenidos, bienvenidas, todos también allí en la plataforma de Facebook, en Zoom y en alguna otra plataforma que también tenemos para compartir con ustedes estos tiempos gloriosos de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Bien, pues les invitamos a que juntos pongamos en esta calurosa tarde, pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Inclinemos nuestro corazón delante de Él. Señor Jesús, te damos gracias, muchas gracias, porque podemos estar reunidos con libertad. Bendecimos la libertad que hasta hoy tenemos en nuestra nación para poderte buscar, para poderte compartir, para poder estar en tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que tú anhelas que México sea una nación temerosa de ti. Queremos rogarte, mi Dios, que tú establezcas en México un gobierno temeroso de ti, un gobierno que pueda conocerte, que pueda entenderte y que pueda, por supuesto, convocar a toda la nación a un conocimiento personal e íntimo contigo. En el nombre de Jesús, pues, bendecimos nuestra nación de frontera a frontera, de costa a costa. Te damos gracias por cada ministerio que en este día está predicando tu palabra. Te rogamos, mi Dios, así como lo hacemos para nosotros, que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, sobre cada uno, sobre cada una de quienes estamos ya reunidos delante de ti, mi Dios. Que tu Espíritu Santo nos llene, nos inunde y tu presencia sea poderosa para cada uno de nosotros en esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Decíamos, bendecimos cada lugar donde se está predicando tu palabra y te damos gracias por bendecir nuestra nación con tu verdad. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar alabando, como siempre lo hacemos, alabando a nuestro Dios y lo hacemos siempre con su palabra. Aleluya. Y este canto dice así: amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. 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 Dios al mundo amó y a Jesús envió para que creyendo en Él vivamos por su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor.
vida nueva me dio para compartir su eterna gloria y su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Gloria doy al Señor, porque nos dio su amor, y en esto conocemos al que es de Dios, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, Padre. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Y quién del cielo vino aquí? ¿Y quién nos lleva a tu presencia? La única respuesta eres Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Y quién del cielo vino aquí? ¿Y quién nos lleva a tu presencia? La única respuesta eres Jesús. 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 Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien tengamos salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres
que tenemos, el único mediador, eres Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Y quién del cielo vino aquí? ¿Y quién nos lleva a tu presencia? La única respuesta eres Jesús. 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 Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien tengamos salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien tengamos salvación. Y el único mediador que tenemos, el único mediador que tenemos, el único mediador, eres Jesús. El único mediador que tenemos, el único mediador que tenemos, el único mediador, eres Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti? Aleluya. Aleluya, Señor. Solo a ti te tenemos en los cielos, Señor. Y te damos muchas gracias por instruirnos, por permitirnos aprender que solo eres tú el único que puede interceder por cada uno de nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Te amamos, Señor Jesús, y te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que nos permites disfrutar delante de ti. Amén. Gracias al Señor. El libro de los Jueces, en el capítulo 9, a partir del párrafo 8, nos dice lo siguiente. Cierta vez, los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó, diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó, diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Nuestro mensaje lleva por título La fábula de Jotam, la higuera. La fábula de Jotam, la higuera.
Luego de que los árboles pidieron al olivo que gobernara sobre ellos y éste se negó, entonces fueron con la higuera, lo que leíamos en el verso 10. Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó, diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? En nuestro mensaje de la semana anterior, señalamos la diferencia entre fábula y parábola, siendo la primera una historia corta en la que los personajes son animales o seres inanimados o ficticios que se comportan como seres humanos, a diferencia de las parábolas en las que los personajes sí lo son. Y comentamos las cualidades del olivo y su relación con nosotros los creyentes que no tenemos un ascendiente hebreo. Hoy podemos considerar al segundo árbol al que se dirigieron los árboles de la fábula de Jotam para pedirle que fuera su gobernante y que acabamos de leer. Es importante recordar que Jotam fue el último de los 70 hijos que tuvo Gedeón. No tuvo 7, tuvo 70. Que tuvo Gedeón, llamémosle legítimo, con sus varias mujeres. Y esta fábula se las compartió a los habitantes de Siquem que ya habían elegido a Abimelec, que fue hijo de Gedeón también, pero con su concubina, que en algunas versiones se le llama su criada, que él, Abimelec, había matado a todos los hijos de Gedeón, salvo a Jotam, quien había logrado escapar de la masacre. Es importante destacar que el nombre Jotam quiere decir el Señor es perfecto. Así es, el Señor es perfecto. Entonces hablemos de la higuera, este segundo árbol que es convocado por el resto de los árboles dentro del contexto de esta fábula para gobernarlos. En el idioma original, higuera significa árbol de fruta. O sea, no hay demasiada ciencia en todo esto, un árbol de fruta. Y pues la palabra es un poquito complicada, por eso no se las intento siquiera decir. Según la Enciclopedia Libre, la Ficus carica o higuera es una de las variedades de la especie Ficus y según nos indica esta misma enciclopedia, es de la familia de las moráceas, cuyo fruto es el higo. La higuera es de origen asiático de la región sudoccidental. Según indica la propia enciclopedia, ahora crece de manera espontánea en torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo. Debo comentar que nuestra vecina de la casa de atrás tenía una higuera cuyas ramas pasaban del lado de nuestro patio posterior y en muy repetidas ocasiones dejaban caer sus frutos sobre nuestro patio. Cuando se vendió esa propiedad y le hicieron una remodelación, pues desarraigaron la higuera y una muy hermosa planta de Nochebuenas que también pasaba de las bardas y adornaba el área posterior de nuestra casa. También se describe la higuera como un árbol que puede alcanzar alturas máximas de 7 y hasta 8 metros de altura, de copa abierta, debido a sus abundantes ramas, cuyas hojas lobadas miden aproximadamente de 12 a 25 centímetros de largo por 10 a 18 centímetros de ancho. Pero para un comentario bíblico, pues ya fue demasiada botánica.
Ahora veamos lo que la Escritura nos enseña respecto de las higueras. En la versión que tenemos o que estamos utilizando recientemente, en esta versión se emplea o se señala la palabra 42 veces, de las que consideramos, por supuesto vamos a comentar, las que consideramos más relevantes, no todas. La higuera estaba presente en el huerto del Edén. ¡Wow! La higuera estaba presente en el huerto del Edén y fue testigo de la desobediencia de Adán y Eva al mandato del Señor de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y habiendo pecado, que fue un pecado de desobediencia a la orden directa de Dios, vemos lo sucedido en el capítulo 3 del libro de Génesis. En el párrafo 7, la escritura nos dice lo siguiente: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, inmediatamente después de haber comido de aquel árbol que les había sido prohibido. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ya vimos que las hojas de higuera son suficientemente amplias y Adán consideró que tenían el tamaño adecuado para su propósito y podríamos nosotros ver que pudieran tener el tamaño de este dispositivo que pues Adán consideró suficiente para el propósito que él tenía. Por este evento es que podemos relacionar la hoja de higuera con la religión, porque es el intento del hombre por presentarse digno ante Dios, con sus propios recursos, pero no es así como Dios desea que nos presentemos ante Él. Y eso lo podemos ver en los versos subsecuentes. Aquí en el capítulo 3 de Génesis, párrafos 8 en adelante, la escritura nos dice lo siguiente: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y bueno, aquí podemos nosotros considerar algo que resulta muy iluso de parte de Adán. Dice, así que se escondieron. Dice, ellos oyeron al Señor caminando por el huerto y se escondieron entre los árboles. Amado, jamás nos podremos esconder de la presencia de Dios. Jamás. Aunque esté un lugar oscuro, apartado, aunque no haya forma de iluminación que te pueda señalar o que pueda dar cuenta de tu presencia en algún lugar, delante de Dios jamás podremos escondernos. Eso es algo que Adán en su inmadurez, en su fracaso al desobedecer la orden expresa de Dios, tuvo esa expresión de falta de cordura. ¿Cuándo podríamos escondernos?
de la presencia de Dios. Después de estos párrafos viene la sentencia sobre el hombre, la tierra, la mujer y la serpiente. Y todo eso lo podemos leer en los párrafos del 12 al 19 de este capítulo. Y en el párrafo 20 leemos lo siguiente. Después, el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Verso 21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y aquí se establece el principio del sacrificio. Dios mismo lo establece. Un principio de sacrificio, sacrificando algún animal para proveer al hombre de un atuendo digno para presentarse delante de él. Y como nos enseña el libro de Levítico en el capítulo 17, que podemos leer, párrafo 11 y 12, nos dice lo siguiente. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por esta razón le he dicho al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, ni ustedes, ni los extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces, aquí el Señor aplica ese principio. Dice, es la sangre para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. La sangre dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. Y por eso es que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre hasta la última gota para que nosotros pudiéramos ser purificados de nuestro pecado. La higuera es importante porque es parte de la bendición que Dios entrega a su pueblo también en la tierra prometida. Entonces ya no solo en el huerto del Edén, sino también en la tierra prometida. Deuteronomio en el capítulo 8 lo describe. Párrafo 6 nos indica lo siguiente. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¡Qué bendición! Que podemos nosotros también ubicar a la higuera dentro de la tierra prometida. Y qué bueno que también podamos nosotros entender toda esa bendición que Dios anuncia para su pueblo y que nosotros
siglos después de que esta palabra fue proclamada, podemos nosotros confirmar que la bendición del Señor ha estado con nosotros. Y como dice aquí, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. No dejemos, amados, de alabar al Señor por cada una de las bendiciones que Él nos ha dado. Otra figura importante respecto de la higuera se describe proféticamente en el capítulo 34 del libro de Isaías. Párrafo 4, la escritura nos dice lo siguiente: arriba los cielos se esfumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino. Las estrellas caerán del cielo como caen las hojas marchitas de una vid o los higos secos de una higuera. De modo que desde el principio y hasta el fin en la historia de la humanidad está presente la higuera. Y aquí, al decir esto, al leer esto, pues recuerdo ese patio de nuestra casa en donde caían los higos de la higuera de nuestra vecina, una muy querida señora a quien pudimos compartir el Evangelio y entregó su vida a Cristo y murió en Cristo. De esa manera, como caen los higos secos de una higuera, así dice, las estrellas caerán del cielo. Y eso es un evento que enmarca el final de los tiempos y que está anunciado que va a suceder. A veces la gente se extraña y dice, pero ¿por qué el mundo está tan convulsionado? Pues porque la humanidad es una humanidad necia que no acaba de entender que el que manda es Dios. Y Dios en su palabra anuncia que todas estas cosas van a suceder. Y aquí Isaías, 700 años antes de la era cristiana, está anunciando el final de los tiempos. Lo mismo que nos habla Apocalipsis. El profeta Amós, siendo cultivador de higueras, las señala como motivo de castigo por la impiedad del pueblo de Israel. Y dice en el capítulo 4, verso 9, dice, arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Entonces vemos que el propósito de Dios es rodear a su gente de favor, rodear a su gente de bien. Pero ¿qué pasa? Que su pueblo no acaba de comprender que el que manda es Dios y que Dios ya se presentó a través de Jesucristo en esta tierra para rescatar no solo a su pueblo, sino aún a toda la humanidad del pecado y de la consecuencia del pecado que es la muerte. Dios ama a su pueblo, pero cuando su pueblo se desvía, cuando su pueblo se distrae con todo aquello que el mundo ofrece, con todo aquello que aparta al ser humano de una comunión cordial con el único y verdadero Dios, entonces el mundo, el ser humano,
sufre las consecuencias. Y aquí se están anunciando esas consecuencias para el pueblo de Israel. Arruiné tus cultivos y viñedos con plaga y moho. No dice, vinieron solitas la plaga y el moho. Aquí dice Dios, arruiné. Él es el que está ejerciendo una disciplina sobre su pueblo. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Y con este párrafo podemos nosotros entender, a veces nos preguntamos, ¿y por qué todo me sale mal? ¿Por qué me está yendo tan mal en mi trabajo, en mi escuela, en mi vecindario? ¿Por qué tantas calamidades? Bueno, pues en gran medida muchas de estas cosas suceden porque porque no hemos entendido que la autoridad suprema es Dios. La autoridad suprema sobre el ser humano es Dios. El ser humano no puede autorregularse. El ser humano no puede autogobernarse. Dios es quien nos puede ayudar a vivir en paz y armonía con nuestros semejantes. Pero tenemos que reconocer su autoridad. En tanto el ser humano no reconozca la autoridad del Dios vivo, en esa medida seguirá contendiendo con sus semejantes, seguirá destruyendo a sus semejantes, seguirá ejerciendo un dominio ilegal sobre sus semejantes. Otra mención importante que nos da la Escritura con respecto de la higuera la hace el profeta Habacuc en su conocido capítulo 3, y digo conocido porque en el ámbito de la fe, estos párrafos de Habacuc se mencionan con mucha frecuencia, destacando su fidelidad al Señor a pesar de la adversidad. Y aquí, en este párrafo, en estos párrafos de 17 al 19 del capítulo 3 del libro de Habacuc, dice lo siguiente: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden, perdón, queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, dice el párrafo 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Aleluya. Entonces, aunque aquí se está hablando de una situación totalmente adversa, no hay flor en las higueras, por lo tanto no hay fruto, no hay uvas en las vides, no hay gozo, se pierde la cosecha de la oliva y los campos quedan vacíos y no dan fruto. O sea, todo eso es una serie de condiciones adversas a las que se enfrenta también el Hijo de Dios, la hija de Dios. Pero ¿qué dice el párrafo 18? Aún así me alegraré en el Señor. Amados, no somos nosotros en ocasiones se nos olvida quién es nuestro Dios. Porque cuando las cosas van bien, acostumbramos gozarnos y alegrarnos, estar muy contentos.
tenemos testimonios de la provisión de Dios, tenemos testimonios de la sanidad de Dios. Y nos gozamos y nos alegramos por lo que Dios hace en nuestra vida. Pero ¿qué sucede si estamos rodeados de adversidad? En algún momento se nos olvida alegrarnos en el Señor. Se nos olvida que Él es nuestra fuerza. Se nos olvida que Él nos da pies firmes como al venado para andar en las alturas. Pues todo esto lo podemos recordar a través de la palabra que acabamos de considerar. Pero quizás la higuera más famosa en la escritura, además de la de Adán, es la higuera que nos presenta Mateo en el Marcos en el capítulo 11 de su versión del Evangelio. Marcos capítulo 11 nos dice lo siguiente. A la mañana siguiente, verso 12, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. ¿Qué significa eso? Llena de hojas. Una higuera llena de hojas. Y dice, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces dice el verso 14, entonces Jesús le dijo al árbol. Si alguien se pregunta, pero ¿por qué el Señor le habla a un árbol? Pues porque el Señor le habla a todo lo que Él quiere. Si le habla a una piedra, la piedra lo alaba. Si le habla a una tormenta, la tormenta se calma. Si le habla a las nubes sueltan su lluvia. El Señor tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces Jesús dijo al árbol, verso 14, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Qué bueno que párrafos después no dice, y entonces vino el sindicato de higueras a protestar por las palabras de Jesús. No, lo único que nos dice la escritura a partir del párrafo 20 es lo que sucedió al día siguiente. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Habitualmente, cuando un árbol se seca, no sucede de un día para otro. No sucede en un instante. Es un proceso. Poco a poco se va secando, poco a poco se va deshidratando, poco a poco va perdiendo sus nutrientes, finalmente se seca. Pero entonces dice aquí el verso 21, Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¡Qué enseñanza tremenda!
el poder de la palabra. El Señor le dice, nunca nadie más coma fruto de ti. Y dice que se secó totalmente desde la raíz. Y entonces, cuando ven ese ejemplo, o sea, ¿cuál es la enseñanza aquí? ¿Qué tenía que ver esa higuera? Bueno, la higuera simplemente no tenía fruto porque no era tiempo de fruto. Y el Señor lo sabía, pero necesitaba darle una lección a sus discípulos. Necesitaban ver el poder de su palabra. Y por eso es que hizo esa declaración sobre el árbol. Entonces, nosotros como gente de Dios podemos llegar a tener esa semejanza con la higuera, que pase el tiempo y no demos fruto, que pase el tiempo y sigamos batallando con las mismas cosas con las que batallábamos al principio cuando conocimos a Cristo. Tengamos presente que cuando el Señor busque fruto en nosotros, lo debe encontrar. Ciertamente, más valiosos que la higuera somos nosotros. Pero aquí, en este ejemplo, podemos ver de qué manera fue sancionada esta planta por no tener un fruto. Y nosotros tenemos que dar fruto, amados. No podemos estar infructuosos al paso de nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere que seamos humildes, quiere que hagamos misericordia, hacer justicia, que eso sea algo que Dios puede encontrar en nosotros siempre que Él busque un fruto en nuestra vida. Y dice, cuando estén orando, dice el párrafo 25, es un punto importantísimo. Dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor. Ya lo había enseñado el Señor. Ya les había dicho cuando les dijo, cuando le pidieron que los enseñara a orar. Él oró y dice, y perdonen las ofensas, así como dice, perdona nuestras ofensas. Dice, díganle así, como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Dice, porque si ustedes no perdonan a quienes les han ofendido, su Padre Celestial tampoco los va a perdonar. Eso lo dice Mateo. Entonces, si nosotros tenemos presente esta condición a la hora de que estamos orando, fíjense cómo dice aquí. Les digo, ustedes pueden orar, verso 24, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Creen que la han recibido. A veces nuestra oración es intensa, a veces nuestra oración es con mucho ánimo, con mucho fervor. Pero esa cualidad de la oración que cree que ya lo recibió es lo que desata el poder de Dios sobre nuestra vida. Platicábamos hace unos días con respecto de las oraciones que muchas veces hacemos y que desgraciadamente no conseguimos aquello que pedimos. Y entonces, esta podría ser una clave para responder por qué cuando oramos no suceden las cosas. ¿Por qué no estamos creyendo que lo recibimos? Porque nos falta creer que lo recibimos. Sabemos que Dios es poderoso. Sabemos que Dios no tiene, que nada hay que sea difícil para el Señor, mucho menos imposible. Eso lo sabemos, pero este siguiente paso de creer que recibimos aquello que pedimos
¿Qué pasa cuando vemos un hijo rebelde? Cuando vemos un hijo que no quiere escuchar los principios de Dios o la enseñanza del Señor. Nosotros, ay Señor, mi hijo es tan rebelde, es tan esto. Pues mientras más lo declares, más rebelde va a ser. Porque tu declaración está dándole puerta abierta al enemigo para que siga engañando a tu hijo con la rebelión. Pero si nosotros creemos lo que hemos estado orando, Señor, gracias, porque mi hijo es un hombre íntegro, mi hija es una mujer íntegra. Gracias, Señor, porque ella te ama con todo su corazón. Gracias porque Él te ama, Él te busca, Él te sirve, Señor. Gracias, gracias por esto. Si nos quedamos con la apariencia, si nos quedamos con las circunstancias, oh Señor, pero es que ve que es un desobligado, no trabaja, no hace esto, ¿no? ¿Tú crees que el Señor no lo sabe? El Señor ya sabe todo eso, pero lo que Él quiere es que nosotros oremos creyendo que recibimos aquello por lo que estamos pidiendo. Entonces, si nosotros no tenemos esa convicción, entonces somos como aquellos que menciona Santiago, como las olas del mar, que van y vienen y nunca alcanzan nada. Entonces, tengamos nosotros presente en nuestro corazón este principio. Creamos que lo que estamos pidiendo ya lo hemos obtenido. Amén. Gracias, Señor Jesús. Por último, bueno, dice aquí, veamos la parábola de la higuera estéril. Estamos en Lucas, en el capítulo 13, el párrafo 6 al 8. La escritura nos dice lo siguiente. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Se parece a dos bocas. Digo, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Y bueno, aquí gracias a Dios que este dueño, este hombre, dueño de la higuera, pues pudo escuchar a su jardinero. Y le dijo, dale una oportunidad más. Llevaba 3 años sin fructificar. Amados, a veces nosotros no llevamos 3, llevamos 20 años o 30 años sin dar el fruto que Dios espera de nosotros. Pero ¿qué haría aquí el Señor? Pues esta higuera no da fruto, esta persona no da fruto, no hay modo que madure espiritualmente hablando, pues entonces vamos a cortarla, porque así lo dice. De que muchos serán, dice el trigo y la cizaña, al final de los tiempos, será echada, crecen juntos, pero va a ser echada al fuego la cizaña, o las ramas de aquel árbol, toda rama que en mí no lleva fruto, será cortada y echada al fuego. Y eso ya nos está hablando de gente que conoce a Dios, de gente que piensa que tiene una relación con Dios y que puede en un momento dado ser cortado o ser cortada. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos de esta parábola de
de la higuera que está narrando aquí Lucas, la intercesión del jardinero. El jardinero se puso en la brecha a favor de esa higuera infructuosa. Y amados, si nosotros hemos sido higueras infructuosas, si nosotros hemos detenido ese fruto que Dios quiere que demos por descuido, por inmadurez, por de estar distraídos con las cosas del mundo, amados, es momento de poner atención para que podamos dar el fruto que Dios está esperando de nosotros. El jardinero respondió, dale otra oportunidad, déjala un año más. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Y así es como vemos nosotros que va a suceder, amados, al final de los tiempos. Si nosotros somos de aquellos que, aprovechando esta intercesión del jardinero, podemos nosotros dar fruto como esa higuera, entonces seremos conservados, seremos quienes podamos disfrutar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Pero si somos de aquellos que, a pesar de la intercesión del jardinero, no damos fruto, pues entonces, como dice la Escritura, serán cortados y echados al fuego. Jesús intercede por nosotros para que nuestro Padre nos permita una nueva oportunidad. Jesús es el jardinero del que habla esta historia. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, Pablo le escribe y le dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Aleluya. Al principio cantábamos, ¿a quién iremos? Y aquí la Escritura nos dice, hay un Dios y un mediador. Para quienes piensan que hay muchos mediadores que pueden interceder, no, amados, no hay muchos mediadores, solo hay uno y se llama Jesucristo. Un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Aleluya. Empezamos considerando la fábula de Jotam en el capítulo 9 del libro de Jueces, párrafos 10 y 11. La Escritura dice lo siguiente. Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Ya vimos la relación que guarda el olivo con el pueblo de Dios que no es judío, con el pueblo de Dios que sí lo es, por supuesto, pero con nosotros que no lo somos. Y de qué manera nosotros hemos recibido ese beneficio. Ahora estamos hablando de la higuera de quien se espera fruto y que nosotros necesitamos permitir que ese fruto crezca de nosotros, para que cuando el Señor busque el fruto de nuestra vida, lo encuentre, aunque no sea época de higos, aunque no sea época de fruto, que pueda encontrar en nosotros un fruto digno del llamado que Él nos ha dado. Queremos dar oportunidad a quienes nunca se han comprometido
con Dios y que quizás nunca han entregado su corazón. Si tú quieres hacerlo, amigo, amiga, en esta tarde, queremos invitarte a declarar, a hacer esta declaración, de modo, con todo tu corazón, de modo que tú mismo escuches tus propias palabras y que le digas, Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender que te necesito. Que así como vimos en esta ocasión, desde Adán, Señor, hasta el final de los tiempos, se encuentra presente este árbol y que tú esperas, Señor, que yo pueda ser como una higuera que fructifica con abundancia. En esta hora, Señor, yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti. No quiero ser como aquellos que por su incredulidad o por su maldad sufren de una sequía, sufren de un tiempo de adversidad. Te ruego que me perdones de todo lo malo que yo he hecho, que limpies mi conciencia, que limpies mi vida, Señor, con esa preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario y que era necesaria para que yo pudiera ser salvo. Te doy gracias porque hoy puedo yo recibir a Jesús en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias porque entiendo que eres el único que puede interceder por mí delante de mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, pues a ustedes que han hecho esta declaración, les felicitamos, por supuesto, de todo corazón, y les invitamos a aprovechar todo este material que tenemos publicado en los diferentes ámbitos del Internet, en Facebook, en YouTube, y en algunas otras foros. También tenemos publicaciones y pues que sepan que estamos a sus órdenes, porque en Manantial Hogar Espiritual queremos conocerlos, queremos escucharlos y queremos servirles. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a nuestra próxima transmisión el próximo domingo al mediodía. Y pues que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que todos tengamos una semana de mucha bendición. De una manera particular, antes de despedirnos, pues queremos bendecir a todas las mujeres que van a celebrar esta semana su maternidad. Quisiéramos tomar un breve momento para bendecirlas en el nombre de Jesús. Si tú eres mamá, por favor te animo a que pongas tu mano sobre tu corazón. Señor, te bendigo y te doy gracias por cada una de estas mujeres que tú has distinguido, que tú has bendecido con la oportunidad de la maternidad. Sabemos, Padre, que no es un proyecto fácil. Sabemos también que quizás muchas de las que han sido mamás, pues no han contado con todo el apoyo de su familia o de los padres de sus hijos y han enfrentado ese compromiso con tu ayuda, con tu favor, y tú las has sacado adelante, Señor. También te damos muchas gracias por aquellas que sí han contado con su familia, con sus maridos,
con los padres de sus hijos que han estado con ellas y han podido disfrutar de una vida próspera. En el nombre de Jesús queremos rogarte tu bendición para todas ellas que han decidido honrar la vida que tú depositaste en sus vientres para que pudieran ellas ser madres. También, Señor, en esta hora te ruego por aquellas que no lo quisieron hacer, por aquellas que se negaron a llevar en su vientre una vida y decidieron terminar con ella. Te ruego, mi Dios, tu perdón. Te ruego que consueles sus corazones, porque yo sé que esos actos siempre conllevan una grave responsabilidad y un grave conflicto en sus corazones. Te ruego, Señor, que tú consueles el corazón, que les permitas entender que pueden arrepentirse de haberlo hecho, aunque haya sucedido muchos años atrás. Te ruego, mi Dios, líbralas de toda forma de culpa y permíteles entregar su corazón a ti. En el nombre de Jesús, sea tu bendición, pues, con cada una de estas mujeres virtuosas que tú escogiste para darles la bendición de ser mamás. Amén. Muy bien, pues que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Primeramente, Dios, nos veremos en la próxima ocasión. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.